Lunes negro en Fix. Marketing político. Sí, ya no iba a poner ni la musiquita. Verdaderamente no estoy para escuchar musiquita triunfalista ni nada. Pero bueno, como cada semana, ¿no? Tenemos ahora sí ya tenemos casa llena. Tenemos a Daniel Cárdenas, tenemos a El Roma y sobre todo tenemos al experto en política, Poncho Ballesteros. Entonces, pues arranquemos. ¿Qué sigue, Poncho, después de esta apabullante, avasallante, esta aplanadora de la 4T en México? O sea, ¿qué podemos esperar los mexicanos, ¿no? Que de este, pues no nuevo gobierno, sino de esta 4T versión 2.0, ¿no? ¿Cómo le damos sentido a que este país está pintado de guinda y cualquier cosa que diga, haga, piense, crea o le excite a la señora que pues yo no sé si va a estar en Palacio, si va a seguir en el Palacio o va a tener una casa en la presidencia o va a seguir esto ya siendo una monarquía? ¿Qué sigue, Poncho? Muchas gracias, Charlie. Qué gusto saludarlos. Pues digo, definitivamente sigue entender lo mejor posible. Es muy pronto todavía para descifrar cómo se dieron, digamos, los hechos de ayer. Lo que es inobjetable es que la gran mayoría de los mexicanos votaron a favor de Morena y de sus aliados. Eso habla de que habemos más o menos un 40% de la población que no vemos las cosas iguales. No sé quiénes somos más ilusos, creo que somos nosotros. Uh-huh. Sigue una profunda autocrítica y sigue pues una renovación de los partidos tradicionales como los conocemos. Uh-huh. Y bueno, pues sigue un poco sacar los detentes ahí para implorar que estas mayorías calificadas que va a tener Morena en el Senado y en Cámara de Diputados, nada más para que se den una idea, se calcula que serán alrededor de 180 y... No, perdón, si son... Ay, a ver, ya me hice bolas con los números, pero son 92 senadores uh-huh. de 126 uh-huh. que tendrá Morena y sus aliados, uh-huh. es una mayoría calificada, uh-huh. y en diputados serán aproximadamente 380 de 500 uh-huh. diputados uh-huh. los que tendrán. Entonces es avasalladora. De hecho, Claudia Sheinbaum tiene más votos que Andrés Manuel López Obrador en el 2018. El pueblo de México votó mayoritariamente por Morena uh-huh. y sus aliados casi en todo, digo, son pocas las excepciones. Ganaron incluso Yucatán, sí. Solamente perdieron la elección de gobernador en Guanajuato, pero ganaron la presidencial. La única presidencial que perdieron fue en Aguascalientes. Entonces eso habla del tamaño de monstruo que es. Yo, para ponerle también un poquito de sal a la herida y ahí que lo reflexionemos, porque anoche yo pensaba, bueno, es que no es consistente este resultado con el del 2021, ¿no? Uh-huh. Donde se vio un contrapeso muy importante de la oposición. Creo que ellos aprendieron de esa lección y aceitaron la máquina lo mejor posible. Y los resultados son estos. Se habla de que ellos gastaron aproximadamente, ¿cuánto era? 25,000. No, ahorita checo bien ese dato, uh-huh. Porque quiero que sepan que he dormido aproximadamente 2 horas y media entre ayer y hoy. Ayer acabamos muy tarde y todavía llegué y no me podía dormir, yo creo que por la ansiedad, y dormí poquito, ¿no? Entonces... Pues estás en el mismo, yo creo que en el mismo son de muchos mexicanos o de muchas personas
que estuvimos al pendiente de qué estaba sucediendo, ¿no? Como en aquella elección en donde Fox, ¿no? Versus Cárdenas, versus La Bastida, iban sacando resultados de a poco y tú ibas en tu cuadernito, ibas apuntando y sumando y restando las cosas que tú te imaginabas que podía suceder para que ganara Fox en ese momento, ¿no? Ayer, pues, obviamente, en el lustro, en el siglo de los datos, ¿no? Y de la inmediatez, pues estábamos pendientes de YouTube, ¿no? Y cómo se iban moviendo el canal del INE, cómo se iba moviendo, Sí, ¿no? Con que esa fue marea. muy malo, fue muy malo y eso Sí, generó mucha se apagaba cada rato, se incertidumbre. caía, se Sí, 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 friseaba, sí, sí, sí. No, era muy un relajo, accidentado. era un relajo. La verdad que ahí al INE muy mal en términos de la operación o lo que le llamamos acá en marketing el back-end, ¿no? De cómo ir surtiendo de información y datos a la población en los canales oficiales, ¿no? De esta institución. Pero a ver, no podemos echarle la culpa al INE, pues porque al final de cuentas el INE es una institución que ha sido violentada por el ahora próximo expresidente Andrés Manuel López Obrador, que pues al final de cuentas mucha gente decía, pues Andrés Manuel, pues es bien güey, ¿no? Está todo lelo, tal. Pero es el güey más inteligente que yo he conocido en términos de estrategia, ¿eh? Ir minando todas las instituciones para que este momento se diera como se dio. Es, Sí, sí, eso sí, es sí, un sí. mago de la estrategia, porque no es posible que bien fue quitándole poder a esas instituciones que podían en algún momento generar un contrapeso si sucedía algo, ¿no? Porque al final de cuentas todavía, pues para aquellos amantes de la conspiración, todavía se piensa que hay un mal conteo, se piensa que el miércoles todavía habrá una remontada en ciertas situaciones, pero ya es imposible, ¿no? Ya está cantado que este país Sí, ya es, como lo decíamos al inicio, es una marea guinda, ¿no? Es una marea de estas personas que están esperando que el gobierno les dé, ¿no? Y no trabajar por las cosas. Es un país, yo creo que ya lleno de personas que están pues en la situación de yo no pienso esforzarme, ¿no? Los empresarios son malos, la gente que trabaja es mala, la gente que paga impuestos es culera, lo que sirve y lo que sí ayuda aquí a mí y a mi familia y tal, es que el gobierno me regale dinero, ¿no? O sea, yo me quedo con esa sensación de que el México que gana es ese México, ¿no? El México que está esperando que le den, ¿no? De esos conquistados y conquistadores, ganaron los conquistados, ¿no? Ganó ese pensamiento retrógrada, ganó ese pensamiento viejo, ese que huele a humedad, donde es que los otros eran malos y como estos también son malos, pero me dan dinero, pues son mejores. Entonces, sí. Pues yo no sería tan duro en ese aspecto de tu descripción, pero ahorita vamos platicándolo y para Claro, darle paso a Dani y a Roma. ujú. justo retomo esa parte que menciona Carlos y un poco para hacer mi referencia ancla y quitar mi sesgo, quiero hablar como de los aprendizajes desde el campo de investigación de mercado, ¿no? Y justamente lo que menciona Carlos, yo ahí pondría en suspenso mi juicio, ¿no? Creo que uno de los aprendizajes que me deja estas elecciones es qué tanto logramos entender una realidad, ¿no? Y en términos de investigación, lo decíamos en términos de las encuestas, que las encuestas decían que iba a estar mucho más cerrado de lo que se pensaba, ¿no? Uno de los escenarios es que la diferencia entre una candidata y otra iba a ser alrededor, por poner un porcentaje, alrededor de 5%, máximo 10%, ¿no? Y terminó siendo cerca de pues, más de 30%. 27, 30. Ajá, exacto, cerca de 30%, ¿no? Y entonces ahí fue, la verdad eso fue lo que, en términos de investigación, fue lo que me llamó la atención, ¿no? Hay una realidad que no logramos captar ahí, ¿no? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que sienten? Claro que existe esta referencia, como menciona Carlos, donde, y porque así lo vendió el mismo Andrés Manuel, ¿eh? O sea, no está mal, o sea, en el sentido de que él lo dijo literalmente en una mañanera, ¿no? De que el público al cual él se dirige son como mascotas, ¿no? Que hay que darle dádivas.
ese fue el racional que él mandó, ¿no? Sí. Y nosotros... Fortaleció, digamos, ese racional. Ajá, pero y por ahí lo decía una periodista, ¿no? Definitivamente México tiene una situación sumamente vertical de desigualdad, ¿no? Y hay una realidad que, tanto la realidad de arriba o de abajo, como lo quieras decir, pero no estamos logrando captarla, no estamos logrando generar un diálogo, ¿no? Pero hay una realidad que no logramos entender, o por lo menos la oposición no logró entender. Sí, no, y que el llamado es a entenderla a partir de ayer, ¿no? A entenderla un poco mejor, sí, tener un poco más de elementos para darnos cuenta que somos un país que, pues profundamente desigual, que además ha sido atizada esa desigualdad con, por un lado, este argumento justamente de que yo todavía ayer recibía mensajes de es que no puede ser, qué tontos somos los mexicanos, o qué tontos, qué ignorantes los que votan por López Obrador. Que dice, como dice, se fortalece con esta declaración de la mañanera de haber dicho, híjole, es que son como mascotas, ¿no? Y por otro lado, pues tienes a este cuate atizando el tema del resentimiento, ¿no? Y de que ellos, tú estás recibiendo este dinero porque este dinero antes ellos se lo robaban, ¿no? Entonces ahora te toca a ti. Entonces, digo, es un juego perverso en muchos sentidos, pero yo espero que como oposición ayer haya sido pues un balde de agua fría para entender que no estamos compartiendo esa realidad, esa percepción, esa, pues sí, esa idea ese feeling, ¿no? del país. Y tocando un tema antes que le dé la palabra a Roma, perdón, ya me está viendo feo Roma porque le tocaba a él. El tema del resentimiento es brutal. Hoy en día en las redes sociales, ¿no? Todos aquellos resentidos que votaron por Morena tienen, ¿no? Digamos que en sus manos la victoria. Es como si dos partidos del fútbol se odiaran. Yo no sé de fútbol, ¿no? Y gracias a Dios no sé, pero los Pumas y el América o el Correcamino, no sé, ¿no? Esos güeyes que no sé si existan, ¿no? Entonces, como cuando gana un equipo y pierde el otro, sí. el hacer menos al contrincante, el vapulearlo una vez que está derrotado, el empezar a aventar con estos influencers y estos merolicos pagados por la 4T, ¿no? De ojalá y se acaben estas personas que votaron en contra de la 4T, ¿no? Ojalá se acaben los partidos políticos que eran oposición, ojalá y que entiendan que México es un México de Morena, ojalá y entiendan que estas personas no tienen cabida en este país. Entonces, ese resentimiento, ¿no? Es brutal. Pero es dos vías, Charlie, porque también del otro lado hay quienes dicen, puta, ¿cómo pueden ser tan pendejos esos güeyes para creerle al López Obrador? O sea, entonces eso no nos va a llevar a nada. No nos lleva a nada, ¿no? Pero a ver, lo único que a mí me queda claro es ese, o sea, que el resentimiento que nosotros pensábamos que era una teoría y un término mercadológico, un término arriba en términos de sociológicos y tal, hoy en día se vive a flor de piel, ¿no? Hoy en día, ¿no? Esas personas que hablan en las redes sociales y que ponen sus tweets y que ponen en los Instagrams de Claudia Sheinbaum, de todo Morena, de presidente, qué bueno que ganaste, ya se acabaron los corruptos. Ah, cabrón. ¿Cómo? ¿En qué momento? Sí, este fue el gobierno más corrupto de la historia. Entonces, como que no, como ahí es donde entra esa de dos vías de, pues sí, ¿cómo es que no se dan cuenta? ¿No? Pues porque viven, yo creo que su realidad es bien diferente, ¿no? Y eso es bien importante en términos sociológicos y tal, que habrá que entender esa realidad que nosotros pensábamos que se podía cambiar con datos, que se podía cambiar con argumentos, que se podía cambiar con ideas, que se podía cambiar con el diálogo, que se podía cambiar con el debate en el mejor de los sentidos, ¿no? El debate en el cual intercambias ideas, no para convencer al otro, sino para exponer puntos de vista y llegar a un acuerdo, ¿no? Eso en México no sucede, no sucedió.
y no lo veo que vaya a suceder en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, es preocupante, ¿no? A ver, siendo el abogado del diablo, esto es muy preocupante, ¿no? O sea, que se exalte tanto el que se los dijimos, somos más, miles de otras cosas que comentan en las redes sociales. Hay unos que me comentaban, por ejemplo, yo en algún punto que puse, pues no ganó nadie, sino perdió México, y decían, ponte a leer a Marx, ¿no? Ponte a leer a no sé cuánto. Dices, híjole, si sigues leyendo cosas del siglo XVIII y siglo XIX sin aterrizarlo al XXI, estamos pelas, ¿no? Esos son los tipos ni de diálogos, ¿no? Esos son los tipos de ataques que la gente, ¿no? Empieza a hacer, se empieza a hacer esta marabunta de triunfalismo exacerbado e idiotizado, ¿no? Por este resentimiento que tienen tantas personas, ¿no? Va, Roma. Yo, mi reflexión, y ahorita escuchándolo, sí, un poco también lo que dijo Alfonso, y un video que compartieron en la mañana que me pareció interesante, ¿no? El de Roberto Gil Suart por Ciro Gómez Leiva, ¿no? Me parece que faltó entendimiento, y yo creo que todos se tomaron su propio Kool-Aid y se empacharon de ese sabor, ¿no? Entonces, no le dieron, y también siento que en la parte de comunicación, ¿no? Lo que decía en esa entrevista es que trataron de utilizar viejos códigos que ya quizás no funcionan, ¿no? Yo viéndolo desde la comunicación, y me parece que era eso, ¿no? Entonces, era desde los deditos hasta el miedo, o sea, eran fórmulas quizás que ya muchas personas no se tomaron ya ese Kool-Aid, ¿no? Y decidieron irse por el sabor del momento, el guinda. ¿No? Porque es el que, ¿no? Más sabe, el que es el que sabe mejor ahorita. Es el que te va a dar más cosas. Pues sí, entonces, pues igual, ¿no? Tiene más azúcar, entonces, pues ese azúcar a mí me pone, y entonces me fui por ese Kool-Aid, porque cuando ves los datos, ahí está viendo un artículo del País, pues te das cuenta que las cosas estaban totalmente, no por rangos de edades, por rangos socioeconómicos, es más, hasta de estudios, estaban muy hacia el partido guinda, ¿no? A mí eso me sorprendió. Entonces, o sea, no había como medias tintas, era todo hacia allá. Entonces, bueno, yo me quedo con esa reflexión de la comunicación. Quizás ya esta alianza era una marca desgastada, ¿no? Eran sabores que, sí, no sé. Sí, fue la tormenta perfecta, ¿no? Pues sí, o sea, creo que no hubo oposición, o sea. No reformularon su misma fórmula. Exacto. Es como, ¿qué le agrego? Claro. Le agrego una persona que puede representar algo para la gente al que quiero llegar, pero igual y no. Exacto, no me pude espejear con nadie. Sí. Eso fue el tema, ¿no? Por eso Maynes generó tanto ruido, ¿no? Más allá de quién sabe cuántos votos haya generado. Ya deberíamos nada más tener dos. Exacto, o sea, pero bueno, ya. Además, eso es más complicado. Les fue bien. Dale, yo me quedo con esa reflexión. Y totalmente, mi querido Roma, o sea, definitivamente esta alianza de PRI, PAN, PRD, el famoso PRIAN, pues definitivamente fue un experimento fallido. Fue un experimento que en el 2021 eso dio elementos para pensar que tenía posibilidades, pero aquí quedó evidenciado que más bien hay que renovarse. Y aquí hay algo muy interesante, porque la ley permite la creación de partidos el primer año, digamos, posterior a la elección. Entonces, si se va a crear un nuevo partido, como yo pienso que debiera de ser, en el que aspire, pero con filtro, a buena parte de los políticos de oposición y buena parte de la ciudadanía, pues va a tener que empezar a chambearse pronto. Entonces, yo creo que esa es una de las alternativas que hay, porque no veo, o sea, el PRD muy probablemente pierde el registro. Tiene un aproximado entre 2.3 y 4 puntos de rango. Entonces, si queda en 3, pierde el registro, y el PRI queda en cuarta fuerza política, se va encima Movimiento Ciudadano, y queda muy cercano al Partido Verde, que de veras yo no me explico cómo sigue vivo, pero sí, el Partido Verde va a meter 85 diputados en el siguiente Congreso, nada más para que se den una idea del desastre que
que nos representa este pinche partiducho. Que ese partido... Ya, es que se tenía que perder ya su registro desde hace años. A ver, Desde hace años. Nunca debió de existir. El partido se fundó... El Niño Verde. No. ¿Antes? Carlos Salinas, no me acuerdo con qué otros cuates, vieron en Francia que estaba surgiendo un movimiento verde, ¿no? Un movimiento en el cual se estaba preocupando por la ecología, por los temas que en el 2020, en el 2000 se pensaba que iban a suceder en términos de medio ambiente y tal. Entonces a estos cuates les llamó mucho la atención. Y como el PRI era el PRI en ese momento, dijeron, pues ¿por qué no hacemos un partido que se llama así? Entonces agárrate a tu chofer, agárrate a tu guarro, agárrate a la sirvienta, agárrate a tal, y empieza a juntar firmas para hacer un nuevo partido. Así fue como surgió el Partido Verde. Y siempre ha sido el partido satélite del PRI o de lo más rancio del PRI, ahora Morena. Ya. Entonces por eso surgió. Entonces, pues, ¿qué propuestas? No le pegues a los animalitos, ¿no? O sea, no sé qué hacer. No, ojalá. Ojalá tuvieran este tipo de propuestas. Es el partido del greenwashing, ¿no? Y justamente una de las conclusiones generales de este proceso electoral que me quedo es como, pues, el terrorista. Es decir, definitivamente, me queda muy claro, Morena. ¿El qué? Te trabaste con el terrorista, algo. Terrorismo del discurso. Uh-huh. Cuando solamente es discurso y no es tangible. Cuando no hay elementos sustanciales a tomar en cuenta. ¿A qué me refiero? Me queda claro la fibra que tocó Morena, ¿no? Todos lo sabemos, de tocar el tema de la desigualdad. Pero cuando revisamos sus acciones, ciertas acciones, lo que tú decías, ¿no? Cómo han ocultado información, esta visión de que los pobres son menos pobres y se les da un apoyo, ¿no? Lo cual me parece, no creo que sea la solución, ¿no? El tema de cómo ha abordado la inseguridad con el tema de que, ok, vamos a tocar las causas de fondo, pero nunca se habla de KPIs, ¿no? ¿En qué momento va a dar estos resultados? A eso voy con este tema tangible de la cual basas tu propuesta. En el caso de la oposición, pues también costó trabajo elaborar un discurso, una narrativa, y también costó trabajo elaborar una propuesta. Y entonces de pronto nos la pasamos, bueno, más bien en redes sociales hace evidente estas discusiones, ¿no? Donde, tú resentido votaste por Morena, tú pinche neoliberal conservador querías que ganara Xóchitl, ¿no? Y entonces, yo voté por Xóchitl y no soy conservador ni neoliberal, ¿sabes? Yo solamente soy una persona que no estoy viendo reflejada como lo que dicen en el discurso que está pasando en la realidad con Morena, en mi realidad. Yo sigo viendo inseguridad. Soy de Cuautla, seguramente esa referencia ya les va a dar mucho sentido de que es una de las ciudades que tienen problemas de inseguridad más fuertes en el país, ¿no? Pero esta parte de en qué momento yo he visto gente muy brillante que no habla de tangibles o de resultados, ¿no? O sea, acerca de Morena. Y eso es a mí lo que me sorprende, que no son capaces de elaborar una crítica o señalar una debilidad. Autocrítica. Es que eso no es brillantez, es sesgo. O sea, si tú no hablas de datos, pues hablas del sesgo. Hablas a partir del sesgo, o sea, hablas a partir de la panza. O sea, no sé si brillante, ¿no? Pero es sesgo. Claro, y viceversa, Charlie, y un poco lo decíamos, ¿no? También pensar que, pues bueno, lo vimos en estas elecciones, todos los que votaron por Morena no trabajan y son ignorantes, pues también es el sesgo. Y entiendo desde dónde lo dices, ¿no? Lo entiendo muy bien, me queda muy claro, pero mientras sigamos con ese terrorismo de los discursos, pues jamás vamos a entender como una dirección, una estrategia hacia dónde llevar el país, ¿no? O sea, a mí me gustaría que después de este momento existan organizaciones internacionales que estén estableciendo KPIs de cómo vamos a trabajar en seguridad, ¿no? De cómo vamos a trabajar el desarrollo social. Instituciones tanto nacionales como internacionales, alianzas con otros países que han lidiado con el tema del narcotráfico y crimen organizado. Pero eso surgió en el debate, Dani. O sea, eso en el debate se dijo, ustedes están a favor, y Morena lo dijo, del intervencionalismo internacional. Y no surgió desde el debate de Andrés Manuel, y a lo que me refiero es, en estos 6 años. Ha valido pistola. Claro. Es un tema de mis datos.
¿no? Sí, o sea, a ver, es que... y esa parte no la podemos ver, no la O podemos fue Calderón, evaluar. o sea, esa es la Claro, otra bomba. claro. Es O que sea, antes, es que el PRI robó más. no, no, A eso me es que refiero de salir. A eso me Calderón le refiero de dio una salir los... patada al avispero. Sí, Esa es sí, 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 la sí. clásica del Clásico. O sea, hoy, o sea, yo estoy esperando el primer discurso de esta señora, ¿no? Diciendo que la culpa es de Calderón, cabrón. Exacto. Cuando, sí, como les encanta el pasado, es como, güey, ya Calderón fue hace un montón, ¿no? O sea, ya valió madre. Yo espero que esta señora en algún momento, cuando se le exija, que nadie le va a exigir cuentas, ¿no? Porque la chingada refinería no refina nada, va a decir, es que Calderón, ¿no? No, y yo luego regreso oye, a ver a los y el libros. Tren Maya, oye, es que fíjate, el Tren Maya se cayó, ¿no? Porque está hecho sobre cuevas y no sé qué chingados. Es que Calderón, cabrón, Calderón, o sea, es un güey omnipotente, o sea, ¿cómo le hace para que todo lo que lo que hacen mal estos güeyes, Calderón sea el culpable? O sea, ese es el gobierno que vamos a tener y ese es el gobierno que no va a escuchar. Entonces, a ver, no es un tema de ser súper derrotista, pero yo no le veo cómo puedes trabajar con estos güeyes. Yo no veo cómo, ¿no? Puedes empezar a generar, ¿no? Diálogo con esta gente que no quiere escuchar. ¿Cómo puedes generar diálogo con alguien que dice como, no, es que tú eres neoliberal? Es como, a ver, pues dime qué es neoliberal para ti. No, pues que estás a favor. ¿No? Sí, exacto, ¿no? No, pues que estás a favor de de X cosa, así, una estupidez, ¿no? Y dices como, pues no. O sea. ¿Cómo empiezas a trabajar? A ver, eso, o sea, eso es lo que me preocupa. ¿Cómo empiezas a trabajar con este tipo de personas? ¿Cómo empiezas a trabajar con aquellas personas que no les gustan las empresas? ¿Cómo empiezas a trabajar con aquellas personas que no les gusta que lleguen las empresas a México? La realidad se impone, Charlie. Digo, y ahí yo espero que, digamos, este peso histórico que va a tener ella al ser la primer presidenta, de alguna manera sea tan poderoso que tenga que hacer cosas correctas y que no se la pueda pasar como lo hizo el presidente, tratando de materializar sus sueños de la infancia, ¿no? Entonces, también la presión es mucha. Ahora está el tema de que va a tener a este cuate pues, ahí como Pepe Grillo, ¿no? Exacto. Y como un Pepe Grillo violento que Exacto, si no le hace caso, aguas. Entonces, no, aquí en el hombro, aquí como es perico. como, sí, no. como perico. Empresas, intervencionalismo, energías verdes. Utiliza el combustóleo. O sea, eso es lo que le va a decir. Oye, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo le vas a hacer? O sea, es alguien sin personalidad, sin ningún rasgo de una ideología propia ni nada. Se metió muy bien al Kool-Aid, como dice Roma. Pues yo tengo que seguir por lo que este güey hizo y voy a hacer lo que este güey me dice que debo de hacer, que debo de decir, lo que este carnal decía en la misa de la mañana, yo lo voy a replicar en todas y cada una de las entrevistas o de los lugares en los que yo me expongo. Entonces, eso es a mí lo que me preocupa, ¿no? O sea, que sí, que la realidad pesa, que sí, que en temas de economía y geopolítica, pues el peso es bien importante y es bien relevante. ¿Esta señora va a salir del país? Esta señora tiene una agenda en la cual México en algún momento era de los países que tenían más tratados más tratados internacionales con Europa, con Asia, con África, con América Latina, con Estados Unidos, con Canadá. Eso se ha perdido, ¿no? Y si nos vamos a la parte donde esto va a seguir siendo lo que este carnal ha construido. Lo que diga mi dedito. Lo que diga mi dedito, lo que diga el Pepe Grillo que está en el rancho La Chingada, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea... Bueno, digo, vamos viendo, digo, bajamos de este tono de campaña a que nos pegue la realidad de que ya es ella la virtual presidenta, la presidenta electa, y hay una gran esperanza de algunos que a lo mejor nos estamos autoengañando, pues de que ella debiera de ser mejor
mucho mejor, porque el campo de, digamos, el área de oportunidad es enorme, mucho mejor que su antecesor, ¿no? Entonces, yo esperaría que sí ella que estudió en Berkeley, que de alguna manera salga más al mundo, ¿no? Que transite energías limpias, digo, porque ahí la realidad se impone, y entonces que de alguna manera logre que no se enoje su jefe político en el momento en que ella decida que la CFE va a construir plantas, digamos, de plantas solares, ¿no? Uh-huh. O cosas así, o sea, digo, y más bien el miedo, yo pienso que el miedo está en que como van a tener estas mayorías, pues que sí se pueden pasar, o sea, pueden incluso llamar a un Congreso Constituyente y cambiar la Constitución. ¿Por qué? Porque tienen las mayorías. O sea, va a ser complicado, y yo espero ahí que los contrapesos de alguna manera funcionen, porque la oposición no va a poder hacer más que denunciar, más que movilizarse, pero legalmente no vamos a tener ningún recurso para frenar lo que ellos quieran hacer en términos constitucionales. ¿Es un estado de indefensión? Apelemos a su responsabilidad histórica, ¿no? Porque tampoco se la pueden ultra prolongar. O sea, digo, en realidad el margen de maniobra ya no es muy alto. O sea, en finanzas públicas, ¿qué va a hacer? ¿Le van a seguir metiendo tanta lana a Pemex? Probablemente sí. ¿De dónde van a sacar dinero? De las Afores, ¿no? O sea, yo realmente espero que no sea tan malo como parece ser que va a ser. Ya hoy los mercados reaccionaron muy mal, vamos a ver, ¿no? Pues ojalá que ya haya terminado la campaña política, ¿no? Y me refiero a la campaña política de Andrés Manuel, que estuvo 6 años. Sí, en campaña permanente. Y que ya es... 18, no sé, ¿qué 6? 18 años. Y luego me pregunto, hoy en día, si en algún momento Claudia se decide distanciar de Andrés Manuel, ¿qué costo político puede tener? ¿No? O sea, si le puede pasar factura, no sé, es una provocación que hay ganso, pero justo, ¿no? O sea, te entiendo muy bien, Carlos, cuando dices, güey, hay esta como sensación de la gente votó por este desmadre, ¿no? Y esa gente, ¿cómo piensas en términos de ir más allá de obtener dádivas, ¿no? O ¿cómo piensas en términos de generar un proyecto de país con energías sustentables, con empresas, inversión extranjera? Y estos güeyes te van a decir, mierda, no, güey, yo quiero mis 3,000 pesos mensuales. Entiendo ese racional de dónde viene, ¿no? Pero viene de la realidad, no viene de un pensamiento mágico o escepticismo o uso de Ouija, ¿eh? O sea, viene de la realidad tal cual. Viene de la realidad que los viejitos, ¿no? Que nunca hicieron nada en su vida, reciben lana. Lo que yo me cuestiono, ¿qué tanto es la realidad hegemónica, ¿no? Te lo dice la votación, te lo dice la copiosa votación, o sea, pensar que hubo. Que todo ese porcentaje es ese mismo perfil que estás delineando. O sea, sí es una parte de realidad, pero hay otra parte de realidad donde tampoco no conocemos qué los mueve. O sea, a lo que me refiero es, cuando Peña Nieto llegó a ser presidente, que me da mucha gracia que luego parece que el sexenio de Peña Nieto no existió. Sí, qué horror. ¿No? Sí, qué horror. Sí, sí. Pero había un racional bien claro que decía, güey, yo no confío en este cabrón, pero el cuate tiene tal número de promesas y ese es el compromiso, ¿no? Y hay banda que votó por eso, aunque no estaba a favor del PRI. Era un racional. No solamente votó el güey que cree que el PRI deja robar y... Pero en ese momento fue un voto de castigo, Dani. O sea, dijeron, a ver, ya le dimos chance a otros güeyes. Yo lo que digo es, veamos los matices. Y en los matices está el diablo, creo yo. Está el detalle. Por eso, justo, en esos matices, no, como bien sabes, en la parte de mercadotecnia, toda esa masa de población tiene submasas, ¿no? Son los famosos segmentos. Toda esa población es la que votó por Morena. Toda esa población que quiere recibir dádivas, que quiere que el dinero crezca en los árboles, que quiere que los empresarios no les vaya bien, ¿no? Que quiere seguir teniendo más tianguis en las calles, que quiere pues todo eso que no ayuda yo segmentaría beneficio, más.
¿no? Todavía hay, dentro de eso hay segmentos, ¿no? Los muy recalcitrantes, que esos sí son los que tienen hijos huevones, los que son huevones, los que tienen papás huevones, ¿no? Para que les den dinero a toda la familia, ¿no? Y hay otros que pueden llegar a ser más moderados, pero toda esa es esa masa. Todos esos que votaron por Morena tienen ese pensamiento, porque ¿de qué otra forma, no, votas por Morena? Porque dices, cuando fuiste, o sea, no sé, ¿no? Imagínate, fue a votar y en la casilla, es que Calderón, no sé qué, y voto por Morena, aunque yo soy empresario, aunque a mí me gustaría que las calles estén bien, aunque a mí me gustaría que mis hijos puedan salir a jugar a la calle como se decía, aunque a mí me gustaría tener una casa o un departamento, aunque a mí me gustaría que ahorrar para el retiro, aunque a mí me gustaría tal, es que Calderón, Morena. Dudo mucho que haya sucedido, ¿eh? O sea, verdaderamente lo dudo. O sea, yo no, o sea, si alguien nos está escuchando y eso fue lo que pasó cuando votó, háblenos, ¿no? Quisiéramos entender muy bien ese sí que, ¿no? A mí me llama la atención que fue como una onda intergeneracional, o sea, porque tú podrías asumir que los más jóvenes lo hicieron o los más grandes y no, bueno, no sé si estas métricas que yo vi en el país sean las reales, pero, o sea, no hay un peso hacia un rango generacional más grande o más joven. O sea, todo está repartido. Igual pasa con lo que estaba viendo ahorita de los ingresos. O sea, todo está como muy... O sea, a mí... O sea, ahí hay algo, ¿no? A ver, ¿cuáles son ahí? ¿Qué tienes ahí? Exacto. O sea, no sé, por ejemplo, de 18 a 29 fue el 57% Sheinbaum, ¿no? De 60 a más fue el 62%. Y luego hay un medio ahí de 60 o 58 entre 30 y 59, ¿no? Ajá. ¿No? Y luego tienes los... Aquí, bueno, sí, ¿no? Educación básica fue el 66. Ahí está. Media superior 57 y superior 43, ¿no? O sea, pero bueno, sumas un poco, ¿no? Rangos de educación o preparación. Pues también, y luego aquí están los de... entre 15 y 50 mil pesos fue un 62 y 62 de ingresos, ¿no? No sé, a mí me llaman, a mí eso sí, se me hace como que ahí hay algo, ¿no? Porque suena raro. No te vas a los matices. Exacto. Es lo que estoy diciendo. Sí. Hay algo, cabrón. Ajá. Sí, hay un fenómeno también de mucho rechazo a la opción contraria. O sea, la verdad, y como dicen, yo me explico buena parte de ese rechazo por las marcas y particularmente por el famosísimo PRI. O sea, en realidad ya vamos a tener que darnos cuenta y evolucionar. Y digo, que todas las cosas tienen, incluso las desgracias traen cosas buenas, y pues esta vez nos tocó verle la cara de tristeza a Lito, ¿no? Y a Marco Cortés, y a Zambrano. Sí, o sea, después de la exaltación de ya ganamos todo, 10 minutos después, ya perdimos todo. Sí, o sea, se les vació la serotonina. Digo, ellos se la merecían, pero claro, pues para los que genuinamente votamos por Xochitl y creíamos que había posibilidades, fue muy cruel, pero bueno. Sí, fue un golpe de realidad, ¿no? Un golpe de realidad y eso, y nos va a llevar tiempo entender las implicaciones y esto que mencionaba Roma de los segmentos, tanto Roma como Dani, y bueno, pues vamos a tener que innovar mucho si queremos ser competitivos como oposición, ¿no? Pues a ver, para empezar, la oposición como la conocemos se tiene que acabar, ¿no? O sea, si hoy o mañana estos dos güeyes, Alito y Marco Cortés, no renuncian, en los próximos 6 años ya valió madre. O sea, va a seguir siendo lo mismo. O sea, van a ser senadores, y lo cual está también tristísimo. Está terrible, ¿no? O sea, justo es eso. O sea, seguimos en la misma dinámica, seguimos no entendiendo las cosas. O sea, y Alito deja de ser presidente del PRI en agosto, ¿no? Entonces, digo, estaría bueno que renunciaran, ¿no? Porque... Exacto, eso le daría... Que le criticamos mucho a Morena, que no renuncian ni a López-Gatell, ni a nadie, así cometa cuando pasó lo de la estación migratoria de Ciudad Juárez y bla, bla, no renunció nadie. Nadie está en la cárcel. Entonces, por un poco de congruencia y consistencia, habrían que
Es que ellos pues que renunciar por dignidad, ¿no? Es porque que eso es lo que pedimos, ¿no? O sea, eso en la madre. Eso es lo que la gente tendría que pedir como mínimo indispensable, ¿no? Si sucede algo de la chingada, pues lo mínimo indispensable que se vayan los güeyes que son responsables de ese tipo de situaciones, ¿no? Pues sí. ¿Cómo sí. perdonas, no? ¿Cómo perdonas todas estas cosas, todas estas calamidades que la gente de Morena fue responsable, ¿no? Y sigues votando por ellos. Pero bueno, esa ya es otra cosa. Es como, 26 personas en el metro. No hay pedo. Vótale por Claudia. Sí. O sea, los niños del rep saben, no hay pedo. Vota por Claudia. Oye, sí, los mineros, que salió vota de por que Claudia. En un país no tercermundista, no hubiera podido ser candidata Claudia Sheinbaum, ¿no? Claro que no. No, imposible. Eso nos lleva a más profundas reflexiones. Claro. Muchísimas más, ¿no? A ver, mi reflexión principal es no el qué hacer, sino el cómo hacerlo, ¿no? El cómo convivir con esta nueva dinámica en la cual el resentimiento, ¿no? Pues ya no sé cómo, si las ganas de joder. Esta nueva dinámica de entender a dos Méxicos ahora sí, bien polarizados, ¿no? Dos Méxicos que van a compartir un mismo territorio, pero que no van a compartir un mismo país, ¿no? Cada quien va a tener un país completamente diferente, ¿no? Y esta polarización creo que ahora sí va a estar muchísimo más palpable y la vamos a ver muchísimo más, ¿no? Ya, por ejemplo, han llegado muchos correos y muchas imágenes donde todos aquellos que votaron por Xochitl y tal, es como ni un peso a los viejitos que están en el súper, ni un peso a los no sé qué, ni un peso a no sé cuánto. Si hay algún derrumbe, si hay algo, si a la gente que vive cerca de los ríos se la lleva y se lleva a su casa, ni un centavo a tal cosa. Digo, tampoco es tan así. Extremo. O sea, yo lo veo extremo, pero los otros son igual de extremos, ¿no? O sea, sí, van y te te van y te van a quitar tu casa, ¿no? Por el final de cuentas, pues votaron por Claudia. Entonces, pues habrá que empezar a idear, ¿no? Esta nueva dinámica de vida en estos dos Méxicos, donde el México de las dádivas y los santos, ¿no? Y el México que pues, quería un México distinto. Pues sí, pensaba que iba a existir un México distinto. Pues ojalá le bajemos a la polarización y yo espero que sin el presidente actual con su mañanera, que seguramente Claudia seguirá con una mañanera, pero yo espero que el estilo sea un poquito distinto en ese aspecto, que le baje ella un poquito a ese discurso incendiario y que en general como sociedad le bajemos a la polarización y a las descalificaciones. Eso haría un ambiente mucho menos ríspido para ocuparnos de los verdaderos problemas que hay que ir atendiendo. Digo, el tema del agua, pues ya se vino encima y pues ahí sí le van a tener que meter en lana, ¿no? Entonces, y el tema de seguridad, ¿no? Y etcétera, pero pues bueno, pues, digo, ahorita hay que seguirlo procesando, amigos. Yo creo que vienen meses interesantes, claves, claro. Que el Congreso toma posesión en septiembre, entonces López Obrador tendrá un mes con el nuevo Congreso con mayoría calificada para lo que quiera hacer, que va a ser este llamado Plan C y otras que se le ocurran y otras que ya anunció. Entonces, pues, simplemente también ir viendo los muy extremistas y que pueden se empezarán a ir a San Antonio o a Miami. Y, pues, bueno, a ver, Carlos Loret, Broso. O sea, ya no los vamos a ver, pero en otro país, ¿no? Yo creo que las represalias que este carnal, este presidente que tenemos por estos últimos días son los más peligrosos, ¿no? Una vez que se sabe que es dueño de este país. Entonces, aquí viene la parte interesante. Vamos a ver cómo acaba este sexenio, qué tan resentido acaba y con cuánta venganza termina Andrés Manuel. Y pues esperemos estos 100 días, ¿no? Que siempre es una buena medición sobre estos nuevos gobiernos de qué hicieron
hacia dónde se dirige, cuál es el rumbo que se va a tomar en esos primeros 100 días, ¿no? Como en las empresas, que espero que haya todavía en México, esos primeros 100 días cuando entra un manager o cuando entra un CEO son fundamentales porque definen el rumbo de una empresa en términos de si la va a hacer o no la va a hacer. Entonces, aquí vamos a ver, ¿no? Ese es es una incógnita. Una incógnita muy ácida, ¿no? Para ver exactamente qué sucede. Pero vamos cerrando esto. ¿Con qué te queda, Roma? Yo me quedo que hay que ser más exigentes con los productos que consumimos, ¿no? Estas viejas fórmulas ya no funcionan y así como pedimos que los productos traigan otras cosas, ingredientes buenos, pues hay que ser exigentes y que se escuche eso para que reformulen, pues, ¿no? Su oferta de valor, porque lo que vimos para mí es que ya son viejas, o sea, están fatigados todas estas marcas que nos pusieron enfrente como una coalición, ¿no? Y probablemente también hubo un castigo ahí de, me estás hablando otra vez tú, yo ya no estoy en esos, ¿no? El sabor del mes, el sabor del Kool-Aid nuevo que a mí me pone porque tiene un montón de azúcar es ¿no? Claro. Y entonces eso a mí me da y me impulsa pues, ¿no? El sugar rush. Entonces yo me quedo con eso un poco. Perdón que no sea tan político, pero no lo soy, pero trato de bajarlo. Temas marqueteros. No, pero con eso me quedo. Dani, claro. ¿Con qué te quedas? Pues a nivel personal sumamente preocupado por los antecedentes que tuvimos en el gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Donde no hay medición, no hay impunidad, donde hay inseguridad, donde no hay oportunidades. El antecedente no es nada alentador. Habrá que ver qué pasa con Claudia Sheinbaum. Y a nivel profesional me quedo con esta intriga de hacia dónde se está moviendo México, ¿no? Creo que responder desde los extremos es lo más fácil y se acaba la discusión. Creo que es importante dar doble clic para ver qué es lo que está pasando. Poncho. Pues sí, digo, yo en un acto desesperado me quedo con, pues con una buena, digamos, espero que las intenciones de ella sean un poco más moderadas, lo que se decía en su campaña, porque ellos decían, no, vota por Claudia. O sea, sabemos que con los empresarios, con los grupos empresariales, ella decía, no, ella es más, yo soy más moderada, yo voy a... O sea, ese fue un poco el mensaje, ¿no? Entonces, esperemos que este apoyo haya sido también en parte por eso, porque generó cierta confianza en otros poderes fácticos y bueno, pues esperar, digo, ahorita estamos está muy reciente la elección. Vamos a ver también en qué sentido no le fue tan mal, digamos, a la oposición. Y eso, pues el mensaje es muy claro, el mandato es muy claro, se le dio carro completo a Morena y a sus aliados. México en general confía en Morena, sigue confiando, sigue queriendo al presidente y bueno, hay que nosotros entenderlo así y actuar en consecuencia y dar la batalla pues para tratar de que se den contrapesos, digamos, ciudadanos y políticos, por supuesto, en los siguientes meses, que no prospere tan crudamente ese mal llamado, o bueno, ese llamado plan C, y que tratemos de defender como ciudadanos pues estas instituciones que genuinamente creemos que vale la pena defender, llámese el INE, llámese la Suprema Corte. Entonces, pues esperemos que esto no sea tan malo como pinta. Ojalá que no, ojalá que uno de los placeres que yo más tengo en esta vida es el decir se los dije. ¿No? Pero ojalá y que no suceda. Ojalá que no suceda, ojalá que sea diferente en este caso. Sin embargo, pocas veces. Y si no, siempre tendremos Texas. Exacto. Sí, siempre tendremos Casablanca. Sí. Una película que los chairos nunca van a ver. Entonces,
Pues hasta aquí, Fix Marketing Político. Seguiremos invitando a Poncho en ciertas situaciones. Por supuesto que estará en estos momentos, estará en el momento culminante de estos 100 días. Estará después de la toma de protesta para ver qué lectura le da en términos de sociedad, en términos políticos, hacia dónde podemos movernos, sobre todo su visión centrada en términos de qué es la política y cómo la debemos entender de aquí en adelante. Pues seguirá aquí como miembro honorario de Fix y pues seguiremos haciendo los podcasts que normalmente nosotros hacemos, que hablan de marketing y que no se meten en estas situaciones álgidas, ¿no? De la política y de las excitaciones que unos y otros tenemos sobre el México y lo que queremos. Ayer el presidente estaba muy excitado a propósito en su mensaje. Exacto. Vaya que le gustó la contienda. Exacto, en mi pueblo le dicen de otra forma, pero bueno, hasta aquí Fix Marketing Político. Muchas gracias, nos vemos.